Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más fascinantes de la Biblia, Éxodo capítulo 25. Este pasaje es mucho más que una lista de instrucciones para construir un antiguo santuario. Es una ventana a la forma en que Dios se relaciona con su pueblo y una asombrosa prefiguración de Jesucristo. Después del pacto en el monte de Sinaí, Dios le da a Moisés un plan detallado para construir el tabernáculo. Y la clave de todo está en el versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Piensa en esto. El Dios trascendente del universo desea vivir entre su pueblo. Este es el corazón de toda la Escritura. El capítulo se centra en 4 elementos principales: las ofrendas, el arca del pacto, la mesa del pan y el candelabro de oro. Vamos a desglosarlos uno por uno para entender su profundo significado. Primero, las ofrendas. Dios pide contribuciones voluntarias del pueblo: oro, plata, bronce, telas finas, pieles, aceite y piedras preciosas. El término hebreo para ofrenda aquí es terumá, que significa algo levantado o dedicado. Esto nos enseña un principio fundamental. La morada de Dios se construye con la participación voluntaria y generosa de su gente. Nuestra relación con Dios no es pasiva, implica adoración, entrega y participación comunitaria. Así como Israel contribuyó con sus bienes materiales, nosotros somos llamados a ofrecer nuestro tiempo, talentos y recursos para la obra de Dios. Luego pasamos al objeto más sagrado de todo el tabernáculo, el arca del pacto, hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Sobre ella, el propiciatorio, una tapa de oro macizo con 2 querubines, uno frente al otro, con sus alas extendidas. Este era un lugar donde Dios mismo prometía hablar con Dios. El trono terrenal de Dios. El simbolismo aquí es increíblemente rico. El arca contenía las tablas de la ley, el fundamento del pacto. Más tarde se añadirían una vasija con maná y la vara de Aarón que floreció. Estos elementos nos dicen que Dios gobierna a su pueblo a través de su palabra y su pacto. El propiciatorio, o caporet en hebreo, era el lugar de la expiación, donde la sangre del sacrificio cubría la ley que el pueblo había quebrantado. Y los querubines, los mismos guardianes que estaban en la entrada del Edén, ahora protegen la santidad de la presencia de Dios, pero esta vez dentro del campamento de Israel. El camino de regreso a Dios se estaba abriendo. A continuación, Éxodo describe la mesa del pan de la proposición, hecha también de madera de acacia y recubierta de oro. Sobre esta mesa se colocaban permanentemente 12 panes. Estos panes representaban a las 12 tribus de Israel, siempre presentes ante Dios. Cada semana el pan se renovaba, simbolizando la provisión continua de Dios para su pueblo. Él es quien nos sostiene día tras día. Esto nos lleva directamente a una conexión con el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, Jesús declara: «Yo soy el pan de vida». El pan en el tabernáculo era una sombra, un anticipo de Cristo, quien es nuestro sustento espiritual definitivo y eterno. Él es la verdadera provisión de Dios para toda la humanidad. El cuarto elemento es el candelabro de oro, la menorá, con sus 7 brazos. Su diseño se asemejaba a un árbol, un símbolo de la vida. Sus lámparas de aceite
debían arder continuamente iluminando el interior del lugar santo. La luz en la Biblia siempre representa la presencia, la vida y la revelación de Dios. En un mundo de oscuridad espiritual, Dios trae su luz y de nuevo la conexión con Jesús es inconfundible. En el Evangelio de Juan capítulo 8, Jesús dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La menorá ilumina un santuario físico, pero Cristo, la verdadera luz, ilumina los corazones de las personas. Curiosamente, en el libro de Apocalipsis, los candelabros llegan a representar a las iglesias, recordándonos que somos portadores de esa luz en el mundo. Cuando miramos todo el capítulo 25 desde una perspectiva cristiana, vemos que es una increíble tipología mesiánica. Cada elemento principal apunta directamente a Jesucristo. El arca representa la presencia de Dios con nosotros, cumplida en Cristo. Emmanuel, el propiciatorio, simboliza la expiación, cumplida perfectamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. El pan de la proposición prefigura a Cristo como nuestro sustento espiritual, y la luz del candelabro anticipa a Cristo como la revelación definitiva de Dios. De hecho, todo el tabernáculo prefigura la encarnación de Juan 1:14. Dice: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega original para habitó es eskenosen, que literalmente significa puso su tabernáculo entre nosotros. Jesús es el tabernáculo de Dios en persona. Entonces, ¿qué nos enseña Éxodo 25 hoy? Primero, que Dios sigue deseando habitar entre su pueblo, pero hoy su presencia no está confinada a un edificio, sino que vive en la iglesia y en el corazón de cada creyente. Como dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segundo, nuestra adoración y servicio a Dios deben ser voluntarios y generosos. Al igual que las ofrendas para el tabernáculo, Dios nos invita a participar en su obra con corazones dispuestos. Tercero, Cristo es el centro de nuestra vida espiritual. Él es nuestro sustento, nuestra luz, nuestra reconciliación con Dios. Todo lo que el tabernáculo simbolizaba, Cristo lo cumplió. Finalmente, el plan de Dios no ha terminado. El tabernáculo del desierto era solo el comienzo. La presencia de Dios que empezó allí continuó en el templo de Salomón. Se manifestó plenamente en la persona de Cristo. Vive hoy en la iglesia y alcanzará su culminación final en la nueva creación. Como dice Apocalipsis capítulo 21, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Desde un santuario en el desierto hasta una ciudad celestial, la historia de la Biblia es la historia de un Dios que hace todo lo posible por estar cerca de nosotros. Éxodo 25 no es solo un plano de construcción, es el inicio de la manifestación de ese deseo divino, un deseo que encuentra su respuesta definitiva en Jesucristo y su promesa de un futuro glorioso con Él. Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo.